Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, capuchino franciscano, y aquí estoy una vez más con mucho gusto para este nuevo programa de nuestra serie Seguidores del Camino, en el que vamos a seguir hablando de esta experiencia de liberación espiritual que va unida íntimamente a la experiencia del cristiano inspirada en el Evangelio. Hoy vamos a tratar un tema semejante al anterior, pero con una modalidad, diríamos, fundamental. El tema anterior hablamos de ser auténticos y ahora hablamos de ser cristianos auténticos. Podemos decir que también necesitamos liberarnos para ser auténticos cristianos, porque cada uno de nosotros tenemos ciertos calificativos que nos describen e identifican, y todos ellos deben llevar la marca de la autenticidad. Hoy día esa marca se equipara a la genuinidad y a la calidad, por lo cual, cuando decimos que algo es de marca, significamos que es auténtico, mientras que lo demás es imitación. Muy pronto en la historia de la Iglesia, en el siglo IV concretamente, ésta experimentó un fenómeno político y religioso a la vez de consecuencias inmensurables. Fue la legalización del cristianismo en el Imperio Romano y la conversión, representado por el emperador Constantino, con la consecuencia de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial. A primera vista podemos decir qué bueno, qué maravilloso, qué milagro. Bueno, quizá hay algo de eso. Pero, como consecuencia, la religión invadió el cristianismo. Fíjense, la religión invadió el cristianismo. ¿Suena extraño? Quizá para muchos. Sí, que no han conocido esta época de la historia y que no distinguen muy bien entre religión y cristianismo, o que solo han escuchado decir que la conversión del Imperio Romano fue la gran bendición para la Iglesia y para la cristiandad. Sin duda que trajo muchas ventajas, podemos decir muchas bendiciones. Pero vayamos por puntos. Ante todo, la relación entre religión y cristianismo, ¿qué significa o qué quiero decir al afirmar que la religión invadió el cristianismo? Sencillamente que las multitudes del imperio religiosas, como todos los pueblos que rendían culto al emperador, se vieron hasta cierto punto forzadas a abrazar el cristianismo y ser bautizados, de forma semejante a cuando un país cambia de sistema político y con ello cambian ciertas instituciones, quizá la mayoría, o al menos y sobre todo la orientación de las mismas. Pensemos en un partido conservador o en un partido liberal. El cambio de gobierno de uno a otro, obviamente que supone muchos cambios en muchos aspectos y dimensiones de la vida política y social de un país. Y aunque esas multitudes del imperio a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo fueron bautizadas a lo largo de años, sin embargo, no fueron tan fácil ni profundamente evangelizadas y catequizadas como para dejar a un lado su mentalidad pagana politeísta del culto romano. Eso resultó en que la Iglesia trató de aglutinar las ideas religiosas del paganismo con las del cristianismo, comenzando con los templos a los dioses romanos, que se adaptaron como iglesias
para dar cabida a las multitudes que tenían que acudir a la misa dominical. De ahí que en los siglos siguientes se originaran una serie de herejías, es decir, creencias que cuestionaban la doctrina teológica evangélica y las propias instituciones eclesiales. Algunas de ellas tuvieron como punto de referencia verdades dogmáticas doctrinales, otras tuvieron que ver con la vida pastoral y el gobierno de la Iglesia. Por tanto, una de las primeras amenazas contra la autenticidad y fidelidad de la Iglesia al Evangelio fue el religionismo o mentalidad religiosa, tratando de asemejar el cristianismo a otras religiones anteriores. Pasó de ser la última en el rango de las religiones de aquel tiempo, que ni siquiera era reconocida, a ser la favorita y primera. De hecho, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de San Pablo aparece esa lucha, sobre todo con los judíos que quieren hacer del cristianismo una variedad o rama del judaísmo. Por ejemplo, San Pablo escribe a los Gálatas: Cristo, hermanos, nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Pero ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por la fe, porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. Fíjense, este texto es un ejemplo clarísimo de esta discusión que hay entre judaísmo y cristianismo y de cómo muchos estaban confundidos entre una y la otra. Recordemos, sin embargo, que Jesús nunca habló de la circuncisión o la recomendara dentro de la misión encomendada a los apóstoles. Él les encarga predicar y bautizar, nunca circuncidar. El que crea y se bautice se salvará. La liturgia eucarística sencilla y espontánea que nos describe San Justino en el siglo II, después se desarrolla, evoluciona, de tal manera que las catedrales y basílicas a partir del siglo IV cuentan con ceremoniales que dan a la Eucaristía la imagen del gran sacrificio, en lugar de la reunión festiva fraterna de la que nos habla San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 11. Más tarde, a medida que el pueblo deja de hablar el latín y van apareciendo las nuevas lenguas, la participación en la liturgia se hace pasiva, hasta tal punto de acuñarse la expresión que nos ha llegado hasta nosotros de oír misa de parte del pueblo y de decir misa de parte del sacerdote. La falta de participación en la liturgia origina un sinfín de prácticas religiosas y devociones que no solo llenan el espacio litúrgico, sobre todo en la misa, sino también el espacio espiritual de los cristianos. Por ejemplo, se desarrollan muchas devociones a la Eucaristía para rezar y pasar horas de adoración ante el sagrario y la custodia. Se aprovecha el espacio de la misa para hacer novenas a la Virgen y a los santos más populares. Se desarrollan devociones como los primeros viernes, los miércoles de San José, los martes de San Antonio, los sábados en honor a la Virgen María, los escapularios y hábitos religiosos, que en la creencia de muchos se convierten en seguros de salvación eterna.
dejando de lado el valor salvador del misterio pascual de Cristo celebrado en la Eucaristía. También, al perder de vista el valor salvador del misterio pascual, se vuelve a la mentalidad de la religiosidad natural pagana, que pone la atención en el valor de las obras buenas y del cumplimiento de los preceptos, sean mandamientos o reglas de las órdenes y congregaciones religiosas. Se desplaza también la atención del misterio salvador de Cristo en su misterio pascual a las obras de penitencia y a las oraciones que los fieles realizan, de manera que se impone la mentalidad de los méritos e indulgencias que se pueden ganar por medio de ellas para acumularlos a la hora de la muerte y presentarlos ante la divina justicia. Así se desarrolla un moralismo en la teología que enumera infinidad de pecados en relación con los mandamientos y virtudes, incluso en la práctica pastoral y liturgia de la Iglesia, apoyados también por el derecho canónico o eclesial. Se impone la mentalidad del pecado mortal por un número incontable de faltas de omisión y comisión, como faltar al ayuno eucarístico, por faltar a la misa dominical, por permitir que la lámpara del sagrario se llegue a apagar, etc. Y en el sexto mandamiento la lista es larga, partiendo del principio de que en este mandamiento no se acepta materia leve. Esto origina una mentalidad puritanista y elitista entre quienes cumplen las normas de la Iglesia o profesan una vida consagrada dentro o fuera del convento, entre sacerdotes y clérigos frente a los demás fieles, entre católicos frente a otras iglesias cristianas, de manera que, hasta cierto punto, se determina la santidad y cercanía a Dios por las formas externas que se adoptan y, por supuesto, la pertenencia a la Iglesia católica se considera la única garantía de salvación eterna. Todo esto produce una mentalidad fundamentalista en la Iglesia, de tal forma que lo único que importa es la salvación eterna, sea como sea, a través de Cristo, de su Madre María o de cualquier santo que nos consiga ese milagro. El celo misionero, tan fuerte particularmente desde el siglo XVI hasta el XX, tiene como principal razón llevar a los infieles al cielo por medio del bautismo. La unción de enfermos se administra a todo el mundo que está en peligro de muerte, lo pida o no, como último recurso para ir al cielo. Sin embargo, la salvación eterna, al hacerse fruto del propio esfuerzo con la virtud y penitencia, se considera difícil. De ahí la devoción a la misa por los difuntos en distintas fechas, recordando su muerte, novenas de misas, misas gregorianas, testamentos para celebrar misas indefinidamente por el eterno descanso del alma, posible esto último solamente a cierta clase adinerada de la sociedad cristiana. Por eso se llega a pensar que hay almas abandonadas en el purgatorio por quien nadie reza y por quienes se ofrecen misas anónimas, sobre todo en el día de los fieles difuntos. Ante esta descripción rápida de la mentalidad religiosa que se origina en la Iglesia y que se va fraguando durante siglos, se siente la necesidad de purificación y liberación. Hubo un intento, ya, y un trabajo al respecto en el Concilio de Trento, principios del siglo XVI. Sin embargo, el fruto no fue tan llamativo y decisivo en este aspecto. Esta necesidad la asume como responsabilidad un papa carismático, Juan XXIII, que animado por un espíritu evangélico y ecuménico admirables, se atreve a convocar un concilio
el famoso Concilio Vaticano II. De hecho, él lo dice en su discurso de apertura del concilio, 3 años y medio después de haberlo anunciado. Dice: de improviso brotó en nuestro corazón y en nuestros labios la simple palabra concilio ecuménico. Un toque inesperado, un haz de luz de lo alto, una gran suavidad en los ojos y en el corazón, pero al mismo tiempo un fervor, un gran fervor, que con sorpresa se despertó en todo el mundo en espera de la celebración del concilio. En su discurso de apertura dice, entre otras cosas, la finalidad del mismo es afirmar la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, teniendo en cuenta las desviaciones, las exigencias y las oportunidades de la edad moderna. Y Pablo VI, su sucesor, al inaugurar la segunda sesión del concilio, decía: los fines principales de este concilio los reduciremos a 4 puntos: el conocimiento o conciencia de la Iglesia, su reforma, la reconstrucción de la unidad de todos los cristianos y el coloquio de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Y todos estos puntos, estos 4 puntos, fueron estudiados durante muchos meses y fueron expresados en diversos documentos sobre la Iglesia, precisamente. La Iglesia que se miraba a sí misma, como el primer documento constitución, llamado Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, y mirando a las relaciones con el mundo, como el documento Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, de las relaciones de la Iglesia con el mundo actual, con otras iglesias cristianas, el documento sobre el ecumenismo, y con otras religiones, que también fue un documento especial de la relación de la Iglesia con otras religiones. También aquí podemos mencionar en este bloque el documento sobre la libertad religiosa, que ciertamente fue un grito que sonó muy fuerte y molesto en los oídos de mucha gente, de muchos prelados y cristianos que, para empezar, no entendían realmente lo que esto significaba. Bien, pues todo esto fue un esfuerzo que todavía está latente en la Iglesia por presentar a los cristianos una forma de ser cristianos auténticos, y un esfuerzo de presentar al mundo una imagen de cristianos auténticos, porque ser cristiano no es simplemente ser religioso. Ser cristiano no es simplemente prácticas religiosas. Cristiano practicante no es simplemente el que va a la iglesia fielmente los domingos y días de precepto, como se llamaba, o todavía se llama en algunos lugares, y colaborar con ciertos proyectos de la Iglesia, pertenecer a grupos parroquiales, etc. Ser cristiano auténtico es el que practica las obras de misericordia, como Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien. No podemos inventarnos una forma de ser cristianos diferente de la forma de ser de Cristo. Por eso también la Iglesia en este concilio nos ofreció un documento importante sobre la liturgia, sobre el modo de celebrar los misterios, la Eucaristía y los demás sacramentos, y también nos ofreció un documento sobre el estudio y la interpretación de la Biblia, para que todo ello nos condujera, por una parte, a entender y por otra, a vivir con autenticidad la doctrina de Cristo, básicamente en el Evangelio, y a vivirla
traducirla, celebrarla a través de los misterios de la fe, de tal manera que luego pudiéramos salir al mundo y ser testigos auténticos de Cristo. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Amar como Cristo amó. Vivir como Cristo vivió. Trabajar como Cristo trabajó. Sufrir, si es necesario, como Cristo sufrió. Y hacer fiesta también, como Cristo las hizo. Sobre todo nosotros pende este privilegio y esta responsabilidad de ser auténticos. Ser auténticos en la fe, en el contenido de nuestra fe, ser auténticos en celebrar los misterios de la fe y ser auténticos en traducir en la vida de cada día el contenido de estos misterios y de esta fe. Ojalá que cada uno de nosotros, en la medida en que el Señor nos dé la gracia de entenderlo, vivamos este compromiso con sinceridad, ser simplemente cristianos, que es igual que ser cristianos auténticos. Porque de lo contrario, Jesús nos dice, si la sal pierde su sabor, no sirve más que para tirarla fuera a la basura. La Iglesia, los cristianos, tenemos una gran misión. Hoy en el mundo nos necesitan como nos han necesitado siempre, como el mundo ha necesitado a Cristo. Y Cristo nos ha encomendado a nosotros su misión. Y para ello, para ser auténticos y fieles, nos ha dado su Espíritu, que es Maestro de la verdad, que es compañero de camino, que es el abogado, que es Señor y dador de vida, de tal manera que cada uno de nosotros, inspirados y fortalecidos por Él, podamos realmente ser cristianos auténticos, seguidores auténticos, testigos verdaderos de Cristo. Paz y bien.